¿Quiénes son los maras salvatrucha? ¿Por qué le tienen tanto miedo al efecto Bukele? ¿Y por qué algunos mandatarios de América Latina quieren copiarlo? Es bien sabido que El Salvador se ha enfrentado históricamente a desafíos significativos en materia de seguridad interna, con altas tasas de criminalidad y la presencia de pandillas que han afectado la vida diaria de sus ciudadanos. Comencemos preguntándonos, ¿cuál era la situación de seguridad en El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele al poder? ¿Cuáles eran los desafíos y amenazas más prominentes que enfrentaba el país en ese momento? Las medidas de mano dura impulsadas por Bukele en algún nivel han afectado las tasas de criminalidad. ¿Han logrado proporcionar una sensación de seguridad a la población o han surgido nuevas preocupaciones en términos de derechos humanos y libertades individuales? Hace más de un año, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó un plan audaz para combatir la delincuencia. A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos, ha seguido adelante con todas sus medidas. Las Fuerzas Armadas y la policía se encuentran inmersas en una lucha implacable en las calles, seguida de arrestos masivos y la creación de una megaprisión. Incluso, aceleró juicios a delincuentes y sospechosos. Pero, ¿qué tan efectivas han sido estas medidas y cuál ha sido el impacto de la política de mano dura en América Latina? Veamos aquí todo acerca de la transformación de El Salvador bajo el mandato de Bukele. Antes de Bukele, hasta el año 2019, El Salvador, un país con poco más de 6 millones de habitantes, tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, superando los 100 muertos por cada 100.000 personas. Las pandillas, conocidas como maras, aterrorizaban a la población con secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y asesinatos. Bukele asumió la presidencia en medio de este caos, con el país sumido en la violencia y la desconfianza política. Una vez en el poder, Bukele propuso cambios significativos para poner fin a la delincuencia. Sin embargo, ejecutó medidas polémicas desde limitar el trabajo de los periodistas hasta irrumpir en el Congreso para exigir la aprobación de un préstamo internacional. Destituyó jueces y fiscales, nombrando magistrados afines para respaldar sus decisiones. Luego, en marzo de 2022, instauró un régimen de sección, otorgando poder absoluto a policías y militares para usar sus armas y detener sospechosos sin orden judicial. Estas acciones llevaron a la detención masiva de miles de personas, con cerca de 65.000 delincuentes o sospechosos encarcelados en su primer año. Aunque las cárceles del país resultaron insuficientes y se construyó una megacárcel llamada Secot, el interior de este recinto está envuelto en misterio, generando denuncias de torturas, violación de derechos humanos y encarcelamiento de personas inocentes. A pesar de las críticas y denuncias, El Salvador experimentó un cambio notable. La tasa de homicidios disminuyó drásticamente, siendo la más baja de la región en 2023, con solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. La normalidad regresó a la vida cotidiana, con bancos funcionando, actividades nocturnas reactivadas y la gente disfrutando de deportes en parques. El efecto Bukele no pasó desapercibido en otros países de América Latina. Candidatos en Guatemala, Ecuador y Honduras prometen replicar medidas similares para enfrentar la delincuencia. Sin embargo, estas políticas también han generado denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos en otras naciones. Expertos sugieren que las medidas de Bukele podrían mostrar resultados engañosos si no forman parte de un plan más amplio, ya que las organizaciones criminales tienden a adaptarse y expandirse. Se plantea la necesidad de trabajar en planes que involucren a varios países en acciones conjuntas para abordar eficazmente el crimen organizado. El impacto de la política de mano dura de Bukele en El Salvador ha sido notable, pero no exento de controversias y desafíos. Mientras El Salvador vive una nueva realidad con tasas de criminalidad más bajas, el debate sobre la efectividad a largo plazo de estas medidas continúa. Todo esto es en el país que ha adoptado el Bitcoin como parte de su economía. Pero ¿y los otros países? ¿Cuál sería el riesgo de imitar este modelo Bukele? Los riesgos asociados con emular el enfoque de Bukele en la lucha contra la violencia se hacen evidentes en Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro ha anunciado la aplicación de un estado de excepción parcial, como parte del Plan Nacional contra la Extorsión.
Esta medida destinada a impulsar la seguridad en los espacios públicos con el objetivo de revitalizar la economía ha generado opiniones divididas y preocupaciones por parte de expertos en derechos humanos. Tamara Tarasiuk, subdirectora de la División para las Américas de Human Rights, advierte que esta estrategia no debe considerarse un modelo a seguir para Honduras ni para ningún otro gobierno en la región. Señala que la popularidad actual de Bukele no debería nublar la visión de los gobiernos latinoamericanos, ya que históricamente las políticas de mano dura han demostrado no ser efectivas a largo plazo en la mejora de la seguridad. José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, sugiere que la adopción de estas medidas en Honduras refleja una tendencia regional influenciada por los beneficios políticos que Bukele ha obtenido en El Salvador. No descarta la posibilidad de que otros países busquen implementar estrategias similares. Las críticas al estado de excepción en El Salvador son evidentes, con más de 58.800 presuntos pandilleros arrestados desde su implementación. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, casos de tortura y malos tratos, así como muertes en custodia bajo circunstancias cuestionables. Expertos como Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, resaltan la gravedad de estos abusos. En medio de estas críticas, se plantea la necesidad de explorar alternativas para combatir el crimen organizado. José Marinero destaca la importancia de abordar las causas estructurales que llevan a la participación en pandillas, proponiendo inversiones en educación, servicios públicos, fortalecimiento de la capacidad policial y programas de reinserción social. Tamara Tarasiuk insta a dirigirse a las raíces del problema, como la marginación social y la falta de oportunidades laborales y educativas, especialmente en un contexto de desigualdad socioeconómica. Por su parte, Erika Guevara Rosas enfatiza la necesidad de una visión integral y un proceso participativo para lograr una política robusta de seguridad pública, aprovechando la experiencia de las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas. Los primeros 4 años de Bukele se han visto marcados por la controversia. Así se resume su primer mandato. Nayib Bukele conmemoró su 4º año en la presidencia de El Salvador el 1 de junio, destacándose por su enfoque frontal contra las pandillas, lo cual ha resultado en una disminución de los niveles de violencia. Sin embargo, esta estrategia ha generado controversias, ya que algunos elogian la reducción de la violencia, mientras que otros señalan violaciones a los derechos humanos. A pesar de las críticas internacionales que lo consideran autoritario, Bukele cuenta con un sólido respaldo en El Salvador, según indican las encuestas de opinión pública. Desde su ascenso al poder en 2019, ha consolidado su posición mediante victorias electorales que le otorgaron una mayoría en el Congreso, lo que le permitió destituir a magistrados y al fiscal general. La aprobación más destacada de su gobierno ha sido la implementación de un régimen de excepción, promocionado como una guerra contra las pandillas. Este régimen ha llevado a la desarticulación de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, reduciendo la tasa de homicidios a 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022. La aprobación pública de este régimen es alta, según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. A pesar de este respaldo, informes de organizaciones de derechos humanos como Cristosal han documentado más de 3.491 casos de vulneración de derechos humanos en el último año, incluyendo detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales. Además, se reporta que al menos 153 personas detenidas durante el régimen de excepción murieron bajo custodia del Estado, sin ser declaradas culpables de los delitos que se les atribuían. A medida que se acercan las elecciones de 2024, Bukele, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección inmediata, ha expresado su intención de buscar la reelección. Esta decisión ha generado controversias legales y ha llevado a la sociedad civil y algunos partidos políticos a considerar la posibilidad de presentar una candidatura única para hacer frente a la influencia del actual mandatario. En este contexto, se espera que el escenario político en El Salvador continúe siendo complejo, con debates sobre la efectividad de las políticas de Bukele y las implicaciones para la democracia y los derechos humanos. A través de su estrategia de mano dura, el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas, Bukele ha logrado reducir drásticamente los niveles de violencia, desmantelando grupos delictivos y proporcionando una sensación de seguridad a la población.
El debate sobre la efectividad de estas medidas y sus implicaciones para la democracia salvadoreña y los derechos individuales persiste. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones de 2024, la popularidad de Bukele se mantiene alta entre la población, a pesar de las controversias. La posibilidad de su reelección, a pesar de las restricciones constitucionales, añade un elemento adicional a la compleja situación política del país. ¿Qué opinas sobre estas medidas del presidente de El Salvador? Deja tu comentario mientras te suscribes al canal, le das like al video y activas la campana de notificaciones para que estés enterado de todo nuestro contenido.